En su habitual contacto con la prensa habla el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Nacional y a las producciones macroeconómicas hasta lograr un 25,4% respecto al año 2013. La meta de 736.777 millones de pesos. Es muy importante la evolución que ha tenido desde el año 2013 al 2013, la evolución de inversión en equipo durable de producción. Esto quiere decir maquinaria, bienes de capital. Los bienes de capital son aquellos bienes que sirven para producir otros bienes, por lo tanto, cuando se incorporan a procesos productivos, tienden a incrementar sustancialmente la productividad de la economía. En ese contexto es importante observar que en el año 2003 la participación de bienes de capital era equivalente al 4,3% del Producto Interno Bruto y en el año 2013 pasó a ser del 11,8%. Eso es muy significativo porque la inversión bruta interna respecto al Producto Interno Bruto ha sido tanto de inversión pública como de inversión privada. La inversión pública sirve para reducir costos sistémicos y para abaratar costos de la estructura y de la logística integrada de los procesos productivos y también, obviamente, para construcción, y la inversión privada para desarrollos productivos que tienden a incentivar lo que la República Argentina tiene. Esto es incrementar la manufactura de origen agropecuario e incrementar la manufactura de origen industrial. Ustedes saben que las metas de exportaciones que nosotros tenemos es incrementar el 32% en materia de manufacturas de origen industrial, para lo cual es necesario producir localmente bienes de capital y eventualmente incorporar aquellos que no se producen localmente para aumentar los niveles de producción. Esto viene a colación en virtud de que ayer hemos tenido una agenda muy intensa con inversores, inclusive en el transcurso de esta semana. Una empresa de origen chino que con socios locales pretende instalarse en la República Argentina con una inversión de aproximadamente 20 millones de dólares, con una fase inicial de 60 empleos que puede ser incremental en el tiempo para producir tecnología tipo chips, digamos, para lograr trazabilidad y caravaneo en materia ganadera, hasta lo que ayer hemos tenido con la firma Samsung y Visuar. Ustedes saben que todo el complejo de producción de electrodomésticos en Argentina ha tenido una propensión, que es ir sustituyendo lo que se importaba por producción nacional. Y esa producción nacional con mayor cantidad de componentes locales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar el balance de divisas y también lograr definitivamente incrementar el número de empleos nacionales y, por supuesto, satisfacer la demanda creciente de estos bienes electrodomésticos. Usted sabe que la Argentina tiene cerca de 12 millones de hogares. Las firmas Samsung y Visuar, que es el socio local, están en proceso de inversión de una planta de heladeras para el año 2015 y microondas para el año 2014. Y oportunamente la Presidenta de la Nación inauguró la fábrica de lavarropas en julio del año 2013. Visuar tiene previsto nuevas inversiones por 300 millones de pesos en los próximos meses, incorporando 300 nuevos trabajadores. Eso es una inversión muy importante porque nosotros hemos tenido una reunión de toda la cadena de valor, de cocinas, heladeras, lavarropas, gran parte de los cuales aumentaron los componentes locales y la producción nacional y tenemos escasos niveles de exportaciones. Un destino importante en términos de mercado sería la República Federativa de Brasil, a partir del cual tenemos que establecer un proceso de negociación para la apertura de ese mercado con el objeto de incrementar el nivel de ventas y un cambio de paradigma productivo y de escala. Eso es muy trascendente por el impacto que tiene desde el punto de vista de la generación de empleos. También hemos tenido la reunión con CNH Industrial, que involucra un complejo que es el que produce camiones Ibecos, maquinarias y tractores Case, New Holland, más motores. Tiene un complejo, una inversión de cerca de 280 millones de dólares, 1.300 trabajadores y es una empresa que sigue en expansión, que tiene proyectos previstos para invertir 15 millones de dólares en maquinarias viales. Y a su vez también es posible que para el mes de marzo se está tratando de coordinar una agenda. Hay una invitación muy especial, obviamente, a la Presidenta de la Nación, que ha respaldado fuertemente la erradicación de estas empresas y, obviamente, en los niveles de producción y empleos. Una planta que es la fábrica de motores que está en proceso de funcionamiento por 180 millones de pesos. De manera que en el transcurso de esta semana lo que nosotros hemos trabajado mucho es
con la integración de las cadenas de valor para incrementar los procesos de sustitución de importaciones, para seguir apuntalando las exportaciones, para establecer mecanismos de financiamiento, los efectos de aumentar la tasa de inversión que nos permita producir más y mejor. Así que sobre esta evaluación es lo que quería transmitir y me someto a las preguntas de ustedes. Sí, Capitanich, Dolores Cardoner para Canal 9. Primero le quería consultar cuáles son los alcances de las irregularidades denunciadas por el nuevo titular de la Cedronar en ese organismo. Y en segundo lugar, vimos que llegó al helipuerto aquí próximo a la Casa Rosada la Presidenta de la Nación. ¿Cuál es el estado de salud de su madre? ¿Ella tiene previsto visitarla? Mire, las cuestiones estrictamente personales de la Presidenta las comunica ella y es un tema que prefiero no emitir ningún tipo de opinión. Respecto al tema de Cedronar, como ustedes saben, el padre Juan Carlos Molina, al hacerse cargo de la función, ha promovido con cooperación de la SIGEN una auditoría desde el punto de vista de la gestión. Hay varias cuestiones que merecen resaltarse. Primero, hubieron renuncias de 8 funcionarios salientes, también 14 personas que pasaron a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, porque como ustedes saben, hubo una escisión entre las cuestiones estrictamente vinculadas a seguridad por el nuevo rol de la Cedronar, que está absolutamente vinculada a estrategias de prevención y de participación social comunitaria y de carácter territorial. Hay una modificación desde el punto de vista del proceso de asignación de recursos, hay una estrategia de trabajo coordinado con entidades no gubernamentales de carácter religioso, de carácter social, con los gobiernos provinciales y municipales para generar una inversión de aproximadamente 40 centros de días desde el punto de vista del proceso de recuperación de adictos. O sea, el nuevo cambio de paradigma de la atención requiere un nuevo proceso de asignación de recursos y una nueva modalidad de organización de la Secretaría. Esa modalidad de organización implica que todas las cuestiones atinentes a seguridad han sido traspasadas al Ministerio de Seguridad. Precisamente ayer se firmó el instrumento administrativo correspondiente. En ese contexto, vuelvo a insistir respecto a las características desde el punto de vista del personal. 8 miembros de la conducción anterior fueron aceptadas sus respectivas renuncias, 14 pasaron a la Policía de Seguridad Aeronáutica, 13 personas renunciaron cuando fue designado Juan Carlos Molina y a 3 no se le renovó el contrato. En ese contexto, el padre Juan Carlos Molina solicitó una cooperación desde el punto de vista de la Sindicatura General de la Nación con el objeto de identificar claramente la auditoría técnica y financiera del organismo. En ese contexto, las manifestaciones de origen público asociadas a parálisis respecto a la gestión, en definitiva, han sido desmentidas por la realidad. Por ejemplo, existían 1.500 expedientes en materia de precursores químicos, prácticamente ya la mitad han sido resueltas durante esta gestión. Y a su vez, la actividad muy proactiva del padre Juan Carlos Molina es lo que le va a dar clara identidad a un proceso de transformación del nuevo paradigma de atención respecto a la prevención de adicciones por parte del Estado Nacional. Pero a su vez, quiero manifestar muy contundentemente que la Presidenta de la Nación no otorga patentes de corso a funcionarios. ¿Esto qué significa? Significa que cada funcionario se tiene que hacer cargo de su responsabilidad y si existen anormalidades o eventuales irregularidades, debe naturalmente someterse a la decisión que establecen las leyes y los decretos correspondientes que reglamentan el ejercicio de su función. Por lo tanto, desde esa perspectiva, lo que ha manifestado claramente el padre Juan Carlos Molina es una nueva impronta, un nuevo paradigma y una nueva capacidad de ejecución para prevenir adicciones. Sí, ministro Pedro Noel Romero de AN Digital, Agencia de Noticias. También sobre la Cedronar, preguntarle si la denuncia del nuevo titular no roza las gestiones de Rafael Bielsa y de Graneros y preguntarle si es normal, absolutamente normal la actividad de esta nueva gestión teniendo en cuenta todo lo que está investigando y va a investigar la SIGEN. Mire, vuelvo a insistir, el nuevo titular, el padre Juan Carlos Molina, ha propiciado claramente un proceso de auditoría técnica con la cooperación de SIGEN. A partir de la identificación de esa auditoría técnica, el Estado debe tomar las acciones correspondientes.
Ministro, buen día. Sergio Izaza, Radio 10, San Carlos de Bariloche. Le quiero consultar sobre la cadena. Usted estuvo reunido con empresarios de todos los rubros, pero en el sector automotriz se venden muchísimos autos en el país, récord de venta en el año 2013. Se habló con las automotrices de agregar más valor que los repuestos, que todos los autopartes se puedan fabricar en el país y no importarlo de Brasil. Por supuesto, en ese sentido, la Presidenta de la Nación ha instruido a la Ministra de Industria y hemos estado también trabajando en ese sentido, el Ministro de Economía y personalmente yo en esa materia, con el objeto de establecer, y lo hemos comunicado a la industria automotriz, establecer un desarrollo de una matriz productiva que promueva una integración de la cadena de valor de insumo-producto con el objeto de tener, por supuesto, metas de producción de autopartes. Usted sabe que la República Argentina, creo que los números indican 955.123 unidades comercializadas en el año 2013. Récord histórico en la Argentina y récord de producción, superando las 800.000 unidades producidas localmente, más las unidades comercializadas que han superado cerca del 5%. Por lo tanto, creo que estamos en torno a 2,8 millones de unidades, una cuestión extraordinaria desde el punto de vista de la comercialización de unidades de automotores. Esto sumado al récord de despacho, de cemento, determinado tipo de bienes industriales, turismo, etcétera, etcétera. Digo porque aquellos quienes permanentemente dicen que la economía no funciona y finalmente uno observa a los niveles de producción y los niveles de consumo que son definitivamente los más elevados de esta década. Entonces, la política industrial tiende a tener un proceso de incremento de industrialización acelerada para la sustitución de importaciones y para la expansión de las exportaciones. Usted sabe que el programa de aumento y diversificación de exportaciones tiene metas para incrementar el comercio con 23 países y 264 partidas parciales. En el caso de la industria automotriz, estrictamente tratar de reducir sustancialmente el déficit. De aproximadamente 26 industrias en el mundo, de acuerdo a los informes correspondientes, muy pocas son las que tienen superávit desde el punto de vista de la venta de bienes finales y la incorporación de los insumos intermedios. Quizás Japón, Alemania, Estados Unidos, Canadá, hay que ver exactamente los países principales. Entonces, de lo que se trata es de tener una agenda para el año 2014. Esto tiene que ver con el acuerdo bilateral con Brasil, el acuerdo FLEX. Segundo, los incentivos necesarios para la producción creciente de autopartes de origen nacional que se integren a la cadena de valor y al proceso productivo, precisamente para disminuir sustancialmente el volumen de demandas desde el punto de vista de divisas. Y aquí transmito una cuestión. Muchas veces surgen los problemas vinculados al tema de reservas. Usted sabe que las reservas hoy son de 30.019 millones de pesos en el Banco Central de la República Argentina. Ahora, tomemos una cifra rápida. 100.000 autos que se importan a $50.000 son 5.000 millones de dólares. Cuando uno observa disminución en el volumen de divisas o de reservas, está asociada a la adquisición de autos, a la adquisición, el tema de turismo o determinado tipo de bienes que están incorporados a procesos productivos, o también a energía para garantizar el crecimiento de la economía. Entonces, es muy importante observar para qué se usan los recursos y con qué beneficios y objetivos se usan. Ministro, buen día. Sergio Darco de 360 Televisión. Con respecto al tema de los autos, en el último fin de semana, la Cámara Automotor plantea si el gobierno va a tener, ante la baja de venta de autos de alta gama, quizás rever alguna cuestión de subir un poco el primer valor, que está fijado en 170.000 pesos, para no perder las ventas que, según ellos, dicen que están perdiendo. Mire, nosotros creemos que los números hablan por sí mismos desde el punto de vista de la evolución de los indicadores del año 2013. Y finalmente, respecto al tema de determinado tipo de bienes de alta gama, o sea, autos de alta gama, en definitiva, son los que tienen mayor demanda de divisas. Y en realidad, lo que nosotros tenemos que priorizar para el uso de divisas es, primero,
para obtener la energía suficiente para satisfacer la demanda de la industria y del consumo residencial. Segundo, la incorporación de insumos o bienes intermedios vinculados a procesos productivos para producir bienes finales que nos aumenten las exportaciones. Lograr aquellos niveles de financiamiento de insumos críticos que son indispensables para el funcionamiento de la economía. Entonces, la administración racional y estratégica del volumen de reservas implica también poner claramente los incentivos. Entonces, quienes tienen más ingresos y quieren demandar autos de lujo, en consecuencia, tienen que ser capaces de pagar más. Nosotros creemos que esto es una política que tiende a observarse en los próximos años en Argentina, en el sentido siguiente. Nosotros estamos incrementando a partir del rol de nave insignia de yacimientos petrolíferos fiscales un proceso para el abastecimiento energético, mejor dicho, del autoabastecimiento energético, de incremento sustancial del análisis de cadena de valor para regular adecuadamente el proceso de formación de precios para que nadie se apropie del excedente ajeno de la cadena de valor, pero a su vez también para generar los mecanismos que nos permitan ir sustituyendo importaciones a los efectos de producir más localmente y aumentar el nivel de empleo. En definitiva, lo que nosotros queremos es lograr aumentar exportaciones, sustituir importaciones, lograr autoabastecimiento energético y generar equilibrio macroeconómico expansivo de carácter sustentable. Pero me parece que esto es una discusión central de la Argentina, eso es una discusión política, es una discusión ideológica, porque muchos de los que hoy hablan a través de sus usinas correspondientes, que son desde la oposición, o a través de determinado tipo de medios de comunicación o de acción comunicacional, en definitiva, están pretendiendo todo el tiempo instalar la necesidad de un ajuste de carácter recesivo para generar desempleo, para reducir salarios. Nosotros creemos que el debate filosófico de Argentina tiene que ver con seguir creciendo, con generar más oportunidades de empleo, mejorar la distribución del ingreso y lograr más equidad distributiva. Y en definitiva, no solamente lo decimos nosotros, lo dice el mismo Papa Francisco en su carta encíclica, de manera que finalmente estamos traduciendo una necesidad de carácter global. El mundo es marcadamente inequitativo. Yo lo he repetido insistentemente, pero cuando uno tiene que el 1% de la población mundial concentra el 43% de la riqueza, en definitiva estamos hablando de desigualdad estructural. Y para eso se necesitan políticas públicas en donde el Estado cumpla un rol absolutamente indelegable. Bueno, muchas gracias. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, en su contacto habitual de todas las mañanas con la prensa.